Ellas existen en casi todas las culturas alrededor del mundo. Han sido descritas tanto como criaturas hermosas como personajes monstruosos y malignos. A este canal han llegado varias historias de brujas, relatos y experiencias compartidos por ustedes. Vivencias de ciudades y pueblos. Brujas en un bosque solitario, en una casa de interés social en Puebla, en un hospital psiquiátrico, en una reunión con amigos. No perdamos más el tiempo, y ahora sí, que venga la oscuridad. Uno, la barranca. Con 3 golpes de piedra en cada una, las estacas quedaron bien enterradas. Nuestra tienda de campaña se alzó en la oscuridad primero que las demás. Era un poco tarde para instalar el campamento, pero habíamos gastado el tiempo buscando el mejor lugar, el terreno más plano para colocar las casas. Mientras los demás terminaban, nos dimos a la tarea de construir la fogata con piedras y trozos secos de madera que encontramos en ese mismo terreno. Ante los ojos de los demás, parecíamos exploradores experimentados. Sin embargo, esa era la primera ocasión en que pasaríamos la noche al aire libre, a mitad del bosque. Para llegar a ese lugar estuvimos caminando, bordeando y subiendo la montaña. Más de 6 horas buscando alejarnos lo más posible de cualquier poblado. Queríamos instalarnos a mitad de la nada. Necesitábamos experimentar el aislamiento y la supervivencia. Queríamos privacidad. Buscábamos un lugar para hacer lo que quisiéramos sin estar sujetos al juicio público. Andrea acarició mi nuca. Estaba esperando a que terminara de enjuagar mis manos para decirme algo al oído. Cuando me levanté, se acercó más a mí. Sus labios rozaron mi oreja antes de que ella pronunciara una palabra, y eso me hizo sentir escalofríos. Me retó a que siguiéramos buscando un espacio en el bosque donde ella y yo pudiéramos estar aún más cómodos y más solos. Tenía unos cuantos meses de conocerla y estaba profundamente enamorado de ella. En aquel entonces era capaz de hacer cualquier cosa que Andrea me pidiera. Tratando de ser discretos, echamos unas cervezas en una mochila, jalamos una manta y nos encaminamos de nuevo hacia la cuesta. Nadie nos vio desaparecer entre los árboles. Caminamos entre montones de hojas secas, pero el sonido de nuestros pasos no se distinguía entre todo el alboroto que hacían los demás en un intento por alzar sus propias tiendas de campaña. Ninguno de los dos nos dimos cuenta de que anduvimos sobre un camino trazado por el andar de una persona o un animal muy grande. Solo estábamos complacidos de haber encontrado un sendero y no tener que meter los pies entre la hierba o los agujeros en la tierra o tropezar con las piedras. En menos de 1 minuto de camino, la luz de la fogata empezó a hacerse menos hasta que desapareció a nuestras espaldas. El bosque se hizo aún más espeso y la noche más oscura. Andrea iba por delante, iluminando el sendero con una lámpara que parecía de juguete. Después de un rato, volvieron a aparecer las mismas hendiduras en el suelo, el mismo árbol torcido,
el mismo claro en medio de los árboles. Parecía que estábamos dando vueltas en círculo, sin embargo, no habíamos hecho más que caminar en línea recta. El bosque pronto se sintió ajeno y en un momento nos pareció que ya no estábamos en el mismo lugar del campamento. Las voces de mis compañeros, que en un momento se escuchaban como un susurro a la lejanía, se habían ido diluyendo hasta que desaparecieron por completo. Íbamos callados, pensando lo mismo al mismo tiempo. No habían pasado más de 10 minutos, por lo que no debíamos estar tan lejos de los demás. Nos detuvimos. Ambos estábamos asustados, pero hasta ese momento nos atrevimos a decirlo. Estábamos perdidos. El lugar donde nos detuvimos tenía plano el piso. Caminamos hacia adelante y hacia atrás, pero ya no había subidas ni bajadas. Ya ni siquiera estábamos seguros de encontrarnos en una montaña. Andrea se empezó a poner más nerviosa y daba tropezones con las ramas en el suelo, con las rocas. El miedo que estaba sintiendo salía por su boca y hacía temblar su voz. Se le ocurrió gritar los nombres de las muchachas que ella había invitado al campamento. Tomé aire y también me puse a gritarle a mis amigos. Dábamos un par de gritos y luego guardábamos silencio. Esperábamos escuchar sus gritos de vuelta y así ubicarnos. Encontrar la dirección por la cual habíamos llegado hasta ese complejo laberinto de vegetación. Cuando callábamos, desde el interior del bosque aparecían estruendos. Se escuchaban silbidos, esporádicas ramas crujiendo. No fue a la primera, sino después de casi 40 minutos que estuvimos rondando la misma zona, cuidando de no alejarnos más, que escuchamos voces a lo lejos. Quisimos creer que eran nuestros amigos, que alguien había subido un poco la montaña y nos estaría buscando. De lo contrario, ¿quién podría estar cerca? Venían los gritos de frente, y sin pensarlo mucho y de alguna manera aliviados, hacia esa dirección nos echamos a caminar a paso rápido. Con el susto se nos bajaron las ganas de apartarnos del grupo, y dispuestos estábamos a regresar. Pasos adelante, apareció la pendiente, de nuevo el descenso, solo que esta vez tuvimos que hacernos paso entre los árboles. Seguimos caminando a pesar de que habíamos dejado de escuchar los gritos a lo lejos. Iríamos en línea recta hasta encontrarnos con algún surco, como el que nos había llevado a la parte más alta. Nuevamente escuché los gritos de mis compañeros, esta vez más cerca, más o menos a unos 10 metros. Sin soltar la mano de Andrea, me adelanté a su paso. Lo hice justo a tiempo antes de pisar un parche de tierra que se deshizo a mis pies. Pude agarrarme de la rama de un árbol y con eso evité que se me fuera toda la pierna a un hoyo. De pronto sentí una fría corriente de aire que subía de mis pies. Frente a mí había una barranca. Escuché un montón de piedras y ramas caer al vacío, así como el rumor de un río al fondo. Me horroricé de solo pensar que en un descuido, alguno de nosotros dos pudo haber caído a una muerte segura. Los gritos de los muchachos estaban del otro lado de la barranca. Andrea seguía diciéndoles que no podíamos cruzar. La vi agitar las manos y saltar, esperando que mis amigos del otro lado la pudieran ver.
Andrea estaba intentando ayudarme a levantar, pero también buscaba en la oscuridad su lámpara. No había dejado de mirar hacia el frente a pesar de que no se veía nada. Ellos definitivamente no traían linterna. Estaban resguardados en medio de las penumbras. Mientras seguía aferrado a las raíces de un árbol, relativamente a salvo, pero sin poderme incorporar por completo, hice todo por levantarme. Tomé la lámpara del piso y apunté la luz hacia el fondo de la barranca. No había mucha distancia desde el borde hasta el fondo, pero una caída desde aquella altura definitivamente dejaría a cualquiera bastante mal herido. Arrastré el círculo de luz hacia lo alto de la otra barranca. Esperaba encontrar a salvo y del otro lado a mis amigos del campamento. Lo primero que vi fue un enorme tronco tirado sobre la tierra, casi al borde de la barranca. Ahí no están mis amigos ni las amigas de Andrea. Entonces, repentinamente aparecieron las risas de quienes estaban gritando hace unos segundos, de quienes pensamos que eran nuestros compañeros de campamento. Dos mujeres sentadas sobre el tronco caído. Vimos sus piernas, sus pies descalzos, sus pieles pálidas, muertas. No vimos sus rostros porque no podía sostener la lámpara sin que me temblaran las manos, porque no me atrevería a apuntarles las caras con la luz a esas criaturas. Andrea estaba igual de horrorizada que yo. Ya no podía gritar porque no podía respirar del miedo, pero se acercó a mí, me apretó fuerte el brazo y me dijo al oído: «Son las brujas». Apagué la linterna y caminé tratando de no hacer ruido, como si aquellas brujas no supieran que estábamos ahí. Sabían que las habíamos visto, porque de hecho, ellas nos condujeron hasta la barranca. Poco a poco fuimos abandonando ese lugar. No nos habíamos alejado lo suficiente cuando escuchamos nuevamente las voces de nuestros amigos. Luego, escuchamos voces que venían de izquierda, otras de derecha, gritos que bajaban desde lo alto de los árboles. Ahora que sabíamos que había barrancas en ese bosque, ya no pudimos echarnos a correr. Afortunadamente las risas, los gritos, los árboles que se sacudían a nuestro paso, solo estaban presentes en esa parte de la barranca. Pensé que no nos habían seguido, porque poco a poco los ruidos se fueron quedando atrás hasta que se perdieron. Antes había estado asustado por casi resbalar a un profundo vacío, por haber encontrado en el bosque aquello que los ojos humanos simplemente no deberían ver. Pero lo que más me aterraba hasta las entrañas era estar perdido. Y ahora sí sentí que estábamos más perdidos que antes, más lejos aún del campamento, cuando mínimo a 6 horas del último poblado que vimos antes de internarnos en la sierra. Andrea volvió a gritar. Esta vez de su estómago no salían las palabras como lo hacían antes. Estaba desesperada. A donde fuera que apuntaba con la luz de la lámpara, veía lo mismo: troncos, ramas, hojas, vacío y tierra. Pasó una hora en la que solo dábamos vueltas alrededor de un solo árbol, abriendo bien los ojos y tratando de ver a la distancia. Entonces, Andrea vio que se encendió un punto de luz a la lejanía. Podría ser la fogata. De ser cierto, no deberíamos estar muy lejos. No nos quedaba de otra más que seguir esa luz,
nos llevase al campamento o no. No había una mejor opción. De nuevo, al interior del espeso bosque y sin mucha luz que proviniera del cielo o de la lámpara que Andrea llevaba en la mano, nos fuimos caminando cautelosamente en la dirección de aquello que figuraba ser la fogata que nosotros mismos habíamos encendido. Metros adelante, aquella ardiente luz se vio más clara ante nuestros ojos. Era la fogata de un campamento, no necesariamente el nuestro, pues por más que nos fuimos acercando, no escuchamos murmullo alguno. No vimos tampoco a nadie alrededor de la fogata. Tardamos un poco, pero por fin llegamos a ese claro donde habíamos instalado el campamento. La gran diferencia es que no había tiendas, solo la fogata encendida. Y evidentemente, mis compañeros ya no estaban ahí. No podría jurar que era el mismo lugar, porque en el tiempo en que estuve montando la casa de campaña, no me dio tiempo de observar muy bien los alrededores. La gente con la que llegamos había desaparecido, nuestras cosas también, pero la fogata había permanecido ardiendo. Nada tenía sentido y no había alguna respuesta a la vista. En la tierra, a nuestros pies, a un lado de la fogata y más adelante, en medio de un par de gruesos troncos, encontramos aves muertas, enormes pájaros negros con las alas trituradas y empapadas de sangre. A pesar de que nunca antes había creído en esas cosas, unos minutos atrás me quedó claro que, cuando menos en ese lugar, había brujas. Andrea estaba visiblemente afectada. Quería abandonar el bosque inmediatamente. Para nuestra fortuna, el espacio donde supuestamente habíamos montado el campamento horas antes estaba muy cerca del camino que nos podría sacar del bosque. Lo malo era que de menos tendríamos que caminar 6 horas. Estábamos cansados, ya no traíamos nuestras cosas y ni siquiera habíamos cenado. Además, el camino tenía una gran diferencia a esa hora. Tendría que ser recorrido a oscuras. Nos alejamos de la fogata y nos acercamos al sendero. Yo no estaba seguro de que la mejor opción fuera salir caminando del bosque en ese momento. Aunque por otro lado, nos habíamos quedado sin casa de campaña y sin cosas. Al mismo tiempo miramos la fogata. Nos sobraron suficientes trozos de madera para seguir alimentando el fuego, y sabía bien que no quedaban varas a nuestro alrededor. Horas antes las había juntado y recogido todas. No sabía cuánto tiempo más podríamos permanecer en ese sitio, sabiendo que estábamos al acecho de las brujas del bosque. ¿En qué momento, esperando a que amaneciera, se apagaría por completo el fuego? Escuchamos gritos de nuestros nombres entre los árboles, no tan lejos y casi siguiendo el sendero que teníamos a nuestro lado. En esa dirección se agitaban las luces de las linternas en los troncos, en la tierra, en las hojas secas. Nos acercamos cautelosamente y sin responder los llamados. Nada nos aseguraba que esta no era otra trampa, como la de la barranca. La pesadilla parecía haber terminado. A unos metros estaban las amigas de Andrea y mis compañeros de la facultad. Se veían aún más asustados que nosotros. Pudimos notar inmediatamente que no tenían instalado el campamento. Las mochilas estaban recargadas en los troncos, las tiendas de campaña estaban desarmadas y aventadas unas encima de otras.
Habían tenido que quitar las casas, se vieron obligados a moverse, a abandonar aquel sitio al que habíamos llegado al principio. Parecía un lugar seguro, pero tan pronto como Andrea y yo abandonamos el campamento unas horas antes, algo insólito les había sucedido a mis amigos. Antes de que pudiéramos explicar dónde estuvimos todo ese tiempo, ellos nos advirtieron que teníamos que salir de ahí, alejarnos lo más posible. Era peligroso quedarnos. Cuando nos escapamos, nadie se dio cuenta. Estaban distraídos, batallando con las tiendas de campaña, las varillas y las estacas. Entonces, a unos pasos de Gabriela cayó una enorme ave negra. Era casi del tamaño de un zopilote. El golpe en la tierra cimbró los pies de la muchacha. Ella se asustó y retrocedió, pero también apuntó con su lámpara para ver qué era lo que había caído de las ramas de los árboles. Aquel animal se sacudía en el suelo. Estaba herido. Las salpicaduras de sangre hacían resplandecer su negro plumaje. La muchacha volteó hacia el cielo, tratando de buscar aquello que había lastimado a ese animal. Minutos después, cayó otro. Primero se sacudieron las ramas y entonces un pesado bulto se precipitó hasta la tierra. Inmediatamente después le cayeron encima las hojas que había arrancado a su paso y luego silencio. También estaba herido, también tenía sus oscuras plumas manchadas de sangre. Para ese momento, todos habían suspendido momentáneamente sus tareas. Se miraban entre ellos, miraban a las aves y también buscaban en lo alto de las copas de los árboles. Después cayeron otros 3. La sangre manchó también la tierra. En ese momento, Andrea, mirándome a los ojos, asintió. Ambos vimos las aves descritas por mis amigos. Las habíamos encontrado esparcidas cerca de la fogata. Después de que cayeron, los muchachos todavía pudieron ver que aquellas aves se sacudían, agonizaban revoloteando, para luego quedar inertes, inmóviles y quietas. Cuando eso sucedió, todavía tenían la fogata iluminando el campamento y algunas lámparas encendidas colgando de las ramas. Entonces el fuego en el círculo de piedras comenzó a hacerse menos. Disminuyó como la llama de una hornilla al girar toda la perilla hasta el fondo. Esa llama se puso azul, casi se extinguió por completo y por unos segundos iluminó sus alrededores de extraños colores fríos. Fue solo un instante. Después, el fuego rugió y se encendió con fuerza. Se alzaron las llamas mucho más alto de lo que jamás habían visto. Y entonces el espacio se mostró momentáneamente bajo una luz cegadora. Y justamente ahí, donde habían caído las extrañas aves negras, aparecieron las brujas. Todas, de alguna manera, estaban cubiertas desde la cabeza, una con túnica, otra con una capa, un par de ellas con negros velos que ocultaban su rostro, pero que resaltaban sus horribles miradas. A ninguna de ellas se le veía la cara, ni las manos, solo los pies descalzos, sucios, agrietados, muertos. Tenían tierra entre los dedos, debajo de las uñas. Esas mujeres no se movían, ni siquiera hacían ruido alguno. Las amigas de Andrea aventaron lo que tenían en las manos y se echaron a correr. Los demás las veían temblando y las escuchaban llorar a un costado del sendero. Tendrían que regresar por las cosas, no podían dejarlas ahí.
Todo eso sucedía mientras nosotros estábamos perdidos en la barranca. Uno de mis amigos tuvo la ocurrencia de acercarse a las brujas y hablar con ellas. Podría ser que fuera muy valiente, o podría ser que no supiera quiénes eran esas personas. Se presentó, habló por los demás. La voz le temblaba, pero aún así se le escuchaba en sus palabras la sinceridad y el miedo. Les pidió disculpas en caso de que con la instalación del campamento hubiéramos traspasado los límites del bosque. Podría ser ese lugar en la vegetación donde ellas se esconden. Ninguna respondió, ninguna se movió. Fueron minutos de alta tensión, de mucha inquietud e intranquilidad. Nadie sabía qué hacer o qué decir sin meterse en problemas, sin destruir la oportunidad que les habían dado aquellos seres de oscuridad, de retirarse del lugar sin consecuencias. Las muchachas que venían con Andrea no volvieron, se mantuvieron a la distancia observando a mis amigos desenterrar las estacas y quitar las tiendas, levantar bolsas, maletas y mochilas y caminar cargando todo hacia cualquier otro lugar. Nadie habló de nosotros. Nadie había notado que no estábamos en el grupo, sino hasta que encontraron otro terreno donde bajar las cosas. Empezaron a gritar, pero no se volvieron a acercar a esa fogata, ni a las tierras que había a su alrededor. Minutos después fue que nos encontramos todos. Pasamos una de las peores noches de nuestras vidas, sin poder conciliar el sueño, teniendo sobresaltos con cada ruido, escuchando a la lejanía voces, murmullos que repentinamente se acercaban a las tiendas. Nos fuimos tan pronto amaneció. Recorrimos el mismo camino de ida, solo que ahora en menos tiempo. Íbamos a prisa, mirando constantemente por encima de nuestros hombros. No nos pasó nada, no nos hicieron nada. No sé a dónde entramos, qué lugar profanamos o qué terrenos invadimos, pero es un hecho que muy poca gente llega tan lejos. Es por eso que nadie habla de ellas con pruebas, porque se han sabido ocultar en la noche, en la oscuridad, en la espesura de los árboles y en nuestros más profundos miedos. Dos. Ramona. Esa noche estábamos todos reunidos en casa. En casa de mi madre vivimos mis 3 hermanas. Solo Viridiana y yo tenemos hijos. Alejandra es la única que se casó y vive aquí mismo con su esposo. Es una casa grande en una colonia pobre perdida en esta enorme ciudad. Días antes había sido el cumpleaños de mi madre y entre todas le cambiamos su vieja televisión por una pantalla. También compramos un mueble nuevo para que quedara bien instalada. Estábamos todas en la sala. Era un poco tarde. No siempre están todas mis hermanas en viernes, pero esa noche nos pusimos de acuerdo y después de cenar le dimos la sorpresa. Bajamos la pantalla de la camioneta, quitamos el mueble antiguo, un alto mueble de madera con varios cajones y compartimentos. De la parte superior cayó un montón de polvo, papeles y hasta el control del estéreo que tenía más de 5 años perdido. Creo que nunca le habían pasado un trapo encima a ese mueble. La hija de Viridiana se acercó en medio de aquella nube de polvo y recogió un recorte de periódico que cayó al piso al momento de quitar el aparato. Itzel en ese momento tiene 6 años. Ella vive con su madre en el último piso.
Es la preferida de la abuela. Itzel toma el pedazo de periódico. El recorte es bastante viejo. El papel se ha adelgazado bastante. Es del año 1985. Mi madre olvidó que lo tenía. De hecho, no tengo idea de por qué lo conservó, por qué apartó esa hoja y la puso en un lugar alto, a buen resguardo. Mis hermanas se acercaron. Mi madre estaba en la cocina. Había una nota en ese periódico. Era de una mujer que había sido atrapada metiéndose a las casas a robar. Leímos la noticia. La fotografía mostraba en blanco y negro a una señora con pantalones holgados, como pijama, con una blusa color claro, con el cabello amarrado en una trenza. En otra fotografía, con dificultad, se apreciaba el supuesto motín. Aquella mujer se había metido a robar cuchillos. Entre sus ropas, en sus bolsas, había bastantes objetos filosos. No todos eran cuchillos. El reportero describía unos cuantos picahielos, navajas y tijeras. La última foto mostraba el domicilio donde había sido capturada por elementos de la policía. Era la casa de al lado. Mi madre volvió de la cocina, vio la nota que teníamos en las manos. Naturalmente preguntamos de qué se trataba, por qué la había guardado. Mi madre tomó el pedazo de periódico, se sentó y comenzó a contarnos la historia de Ramona, una vecina que ella conoció bien. Ramona era una mujer que vivía con su esposo. Un día él no regresó de trabajar, murió en un asalto. La vecina enloqueció. No se le volvió a ver en el mercado, en la plaza, ni en la tienda. Ya no salía de casa. En semanas posteriores, varios vecinos reportaron que alguien se había metido a robar a sus casas. No fue fácil adivinar qué era lo que estaban robando. Solamente encontraban ventanas rotas, cajones abiertos. Una noche entró a la casa de al lado y ahí encontró seguramente a alguien despierto que llamó a la policía. Se la llevaron. Ramona se suicidó en la cárcel. Las tres hermanas teníamos un vago recuerdo de aquellos sucesos. Sonaban como algo que había pasado hacía demasiado tiempo, que solo quedaba en la memoria remota. Cuando mi madre terminó de contarlo, Viridiana le preguntó si algún día esa mujer se metió a robar a nuestra casa. Mi madre no tuvo tiempo de responder. Itzel, la hija de Viridiana, se adelantó a decir que sí. Ramona se ha metido varias veces a mi recámara. Ella me hizo esta trenza. La niña se lleva la mano a la cabeza. Viridiana mira a mi madre, luego me mira a mí. Está esperando que nosotras digamos algo. Tal vez cree que nosotras sabemos algo que ella ignora, pero estamos igual de desconcertadas. Lo cierto es que mi hermana no sabe hacer ese tipo de trenzas, y la niña es muy pequeña para hacérselo ella sola. Esa noche Viridiana tiene tanto miedo de subir a su departamento que se queda a dormir en la sala con su hija. Tres. Hora de dormir. A las 8 de la noche las luces bajan de intensidad automáticamente. Es el primer aviso que se les da a los pacientes del hospital psiquiátrico para que regresen a los dormitorios. El segundo aviso es mediante una grabación que resuena por la red de altavoces del edificio. Se escucha en las áreas comunes, en las cocinas, los baños, el comedor y en las oficinas. Se les avisa que es hora de irse a dormir.
Las salas tienen teléfonos instalados en todas partes. Hace poco les colocaron ese anticuado sistema de comunicación entre pabellones. Por más que lo intenten, no salen llamadas al exterior. Los teléfonos solo sirven para comunicarse entre los trabajadores de ese hospital. Las enfermeras los utilizan para confirmar que después de las 8 ya no queda nadie en las salas. No siempre es fácil desalojar los espacios. A veces los pacientes se rehúsan y antes de llevarlos por la fuerza, el personal debe de persuadirlos amablemente. Aquella noche parecía una noche normal, hasta que todos fueron llamados a sus dormitorios, a donde ni uno solo quiso entrar. Parecía que los pacientes se habían puesto de acuerdo y, a diferencia de otras ocasiones, ninguna palabra los hizo ceder. Se amontonaba toda clase de gente en los pasillos, gimiendo, gritando y llorando. Pocos de ellos eran capaces de expresar con palabras lo que estaban sintiendo, pero ciertamente a todos se les veía lo mismo en el rostro: miedo. Podría haber sido un brote de psicosis colectiva, pero lo extraño era que los pacientes del pabellón 1 no podían ver ni oír a los pacientes de los demás pabellones. No había forma de que el inusual comportamiento se hubiera contagiado de un piso a otro. Sin embargo, el desorden reinaba en todos los espacios, en todos los pisos y en todas las salas. A las 9 de la noche no había ni un solo paciente en su dormitorio. Las enfermeras, por la fuerza, podrían lograr contener a 1 o 2 pacientes, pero jamás a 80. La situación se estaba saliendo de las manos. Se convocó a todos los empleados, los de limpieza, los cocineros y al administrativo para atender la contingencia. Afortunadamente para todos ellos, en su consultorio aún estaba uno de los psicólogos. Afuera del hospital, enormes nubes habían oscurecido aún más la noche y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Por los gritos que daban los pacientes, el ruido de afuera era casi imperceptible. La vegetación del enorme patio que rodeaba el edificio comenzó a sacudirse por las fuertes corrientes de viento que de un momento a otro se apoderaron de la noche. En ese lugar nadie parecía notarlo. El horrible temporal podría haber asustado a los enfermos. Esa tarde había sido bastante gris y en el cielo estallaban los relámpagos desde antes de que oscureciera. Aunque seguro era algo más, algo que había entrado a ese lugar sin avisar. Siempre hay alguien que puede dar un vistazo, que puede percibir todo eso que siempre está invisible para el ojo común. En este caso, todos los pacientes parecían saber que algo rondaba los pasillos del hospital. Todo el personal había recibido capacitación para resolver ese tipo de situaciones, pero como dijo una cocinera, una cosa es la teoría y otra la práctica. El psicólogo escuchaba y trataba de buscar una solución. Se alejó de la reunión con el personal y se acercó a uno de los pacientes. Abordó a aquel con el que había trabajado antes. Le preguntó qué sucedía. El paciente en las manos tenía un par de guantes, se los ajustaba, los apretaba. Su lenguaje corporal demostraba inquietud, nerviosismo y terror. Al no responder inmediatamente, el psicólogo tuvo que volver a preguntar. Entonces el hombre le dijo, sin mirarlo a los ojos, que Eva y Luz dijeron que nadie iba a dormir esa noche. ¿Quiénes? Eva y Luz.
¿Ellas quiénes son? El paciente no respondió más. Se le hicieron más preguntas, pero decidió ignorarlas. El psicólogo recorrió el pasillo donde se aglutinaba la gente. Oía gritos desesperados, balbuceos, pero también esporádicamente escuchaba los nombres que le dio el paciente de los guantes. Eva y Luz. De pronto percibió una pequeña voz debilitada por los gritos de todos. Volteó y vio a una mujer delgada, demacrada, con una mirada extraña y aterradora. Tenía decenas de collares y brazaletes de fantasía. ¿Quiere pruebas? Entre usted a las habitaciones y mire debajo del colchón. El médico, guiado más que nada por la curiosidad, ingresó caminando a un dormitorio que escogió al azar. Pocas veces el personal administrativo entraba a esos lugares que olían a sudor y a humedad. El psicólogo le pidió a la mujer que lo acompañara, pero ella se negó. En ese punto, el psicólogo solo estaba actuando para que la mujer viera que no había nada malo y que era seguro regresar a los dormitorios. Intentó levantar con una mano el colchón, pero lo encontró muy pesado. Dejó en una mesa la libreta que llevaba en la mano y entonces, con ambas manos levantó el colchón. Entre este y la cama no había nada. La mujer, en el dintel de la puerta, dio un grito atronador, tan fuerte que hizo que todos se callaran. Sin moverse del lugar donde estaba parada, la paciente señaló hacia la parte de abajo del colchón. El psicólogo vio que además de tener una amplia rasgadura, había un círculo dibujado. Estaba dibujado con algo que parecía ser sangre. El colchón de la cama de al lado también tenía ese signo. De hecho, todas las camas estaban igual. Las de ese dormitorio y las de todo el pabellón 1, 2 y 3. Sacaron uno de los colchones para examinarlo. Mientras, las enfermeras comenzaron a interrogar a los pacientes. Bueno, lo intentaron, aunque por los gritos que se oían en todo el hospital, sabían que no iban a llegar muy lejos. Nadie parecía haber logrado avance alguno y cada vez se estaba haciendo más tarde. En todo ese rato, a más de uno se le escuchó decir que Eva y Luz no dejarían dormir a nadie en toda la noche. Los truenos asustan aún más a los pacientes, pero sobre eso no se puede hacer nada para evitarlo. Para sorpresa y desconcierto de los que trabajamos ahí, de un momento a otro, todos los pacientes se callan. Se forma un extraño silencio, tan delgado y frágil que pareciera que en cualquier momento se desgarrará, se romperá en 1000 pedazos. Imagina ver a todos dando tropezones, llorando, gritando, y de pronto se calman, se tranquilizan. En sus rostros aparece un extraño gesto. Parece que escuchan o ven algo que los trabajadores no podemos. No se mueven, pero sí se miran entre sí. No están paralizados, están atentos, poniendo atención al vacío, a lo que nosotros creemos que es el vacío. Súbitamente un relámpago estalla en el cielo y la luz que entra por las ventanas activa nuevamente el desconcierto de los pacientes. Ha vuelto el ruido al hospital. Muchos ríen con sonoras carcajadas, algunos lloran con profundos y aterradores lamentos. No hay puntos medios.
La paciente, que lleva las muñecas adornadas con brazaletes, se vuelve a acercar al hombre que hacía las preguntas y le dice que Luz les acaba de hablar a todos. Era una voz en sus cabezas. Les dijo que vendrá de visita. La dirección ha mandado a llamar a varios de mis compañeros. Son ellos a quienes han convencido de quedarse más tarde. Les asignaron tareas. En menos de media hora, ya todos han tomado colchonetas, cobijas, almohadas y mantas. Con eso levantarán a mitad del comedor, un amplio y grande dormitorio común. Se mueven mesas y sillas, se hace un espacio al centro y se empiezan a tender en el piso las improvisadas camas. Es una medida provisional en lo que se solucionan lavar los colchones o cambiarles el forro, o que simplemente los pacientes olviden lo que está pasando. Se tardan varias horas en lograr que todos se concentren en el comedor y que todos estén relativamente quietos. Hacen un conteo ahora que tienen a todos los pacientes en orden, pero falta uno, la mujer de los brazaletes. No tardaron en encontrarla. Estaba en su dormitorio, tirada boca abajo. No lo notan inmediatamente, pero la mujer está herida. Su mente se ha cerrado y de su boca no sale ni saldrá palabra alguna. Tiene un golpe en la cara y la bata desgarrada. Parecía que le había escurrido sangre de la nariz, pero ella misma se la limpió con la manga de su camisón. Ahora no contesta las preguntas. Pareciera que alguien la tiene amenazada. Ya no dirá nada en toda la noche, eso es seguro, y el resto lo pasará en la enfermería. Son las 2 de la mañana, afuera ha dejado de llover, ya solo se sacuden los árboles y sus ramas con el viento, pero ese ruido es casi imperceptible, incluso es arrullador. En ese momento ya solo se escuchan murmullos. Poco a poco los ha empezado a vencer el cansancio y ya solo miran el techo. Pase lo que pase, los trabajadores deberán permanecer despiertos toda la noche. En un instante, la tranquilidad se termina abruptamente. El teléfono del comedor suena, provocando que varios se levanten asustados. Una enfermera responde. Al otro lado de la línea solo se escucha la respiración de una persona que no se decide por hablar. Después de unos segundos, una voz dice que Eva ya entró al hospital. La muchacha mira la pantalla del teléfono. La llamada se originó en la sala de manualidades, donde uno de los vigilantes ha confirmado que no hay nadie. La sala está cerrada con llave y tras una inspección minuciosa, se ha determinado que ahí no hay nadie. De un momento a otro las cosas ya no son producto de la coincidencia, de la psicosis colectiva, de la locura o del miedo. Todos han sido testigos en varias ocasiones de eventos paranormales. Algunos tardarán más tiempo en aceptarlos que otros. Han pasado varias horas desde la hora oficial para irse a dormir. Hace poco se había hecho el silencio y parecía reinar la tranquilidad, pero ninguno de los pacientes había podido conciliar el sueño. El hombre de los guantes tenía razón. Esa noche no dormiría nadie. Es desesperante ver amanecer cuando no puedes dormir. Los rayos de luz comenzaron a resplandecer por entre las persianas, por las ventanas. Los pacientes se veían cansados y ansiosos, y en cualquier momento estarían hambrientos y molestos. Son las 5:40 de la mañana.
La luz del amanecer bien podría ayudar a replantear la estrategia para la noche siguiente. Los colchones ya están en el patio, en fila, listos para ser rociados con chorros de agua y jabón, para ser secados al sol y evitar que suceda algo parecido a lo de la noche anterior. Mientras, poco a poco el hospital regresa a sus labores diarias. Hombres y mujeres deambulan por el amplio corredor. Se les abre el acceso a las demás salas. De pronto, un aterrador grito clama la atención de todos. Aparece al momento en que un par de vidrios truenan, se revientan y caen en alguna parte del piso del hospital. Piensan que alguien escapó. O al menos lo intentó, porque las ventanas están reforzadas con barras de metal. Buscan la ventana, los vidrios rotos, pero no los encuentran por ningún lado. Es que no han mirado hacia donde los pacientes miran. La ventana que se rompió es del recibidor. Ese espacio tiene un techo muy alto y la ventana que se rompió no tiene protección. Pero es porque está a 6 metros por encima del piso. Es imposible llegar ahí salvo con una escalera o trepando las paredes. Los vidrios en el piso están embarrados de sangre. Tarda unos minutos, pero por fin alguien enciende una alarma. Posteriormente también las luces. Se hará el conteo una vez más. Ahora falta el hombre de los guantes. El próximo grupo de trabajadores viene llegando a lo lejos. Atraviesan el patio. Nada saben de la amarga noche que vivieron los del turno nocturno. Quien los viera entrar y andar por el camino de piedra se sorprendería al verlos cambiar su rumbo. Antes de llegar a la entrada del edificio principal, se detienen, echan a correr hacia el llano, hacia uno de los árboles. Hay un hombre atado a un tronco. Es el hombre de los guantes, solo que ahora no trae los guantes puestos. En sus manos tiene terribles heridas, símbolos, círculos muy parecidos a los que había en los colchones. Con cuidado desatan al paciente. Cualquiera en ese lugar pensaría que el hombre estaría purgando un castigo, que algún empleado sin escrúpulos lo había atado a ese árbol durante toda la tormenta. Sin embargo, nadie sabe cómo llegó ahí, quién lo habría sacado a mitad de la noche. Los trabajadores del turno nocturno sienten alivio al ver a sus compañeros entrar. Se abrazan y no tardan en comenzar la relatoría de lo sucedido. Entre todos los que escuchan está una mujer mayor. Ella ha trabajado ahí desde siempre. Ella sabe quién es Eva y quién es Luz, solo que espera pacientemente a que terminen de contar lo ocurrido. Da un paso al frente, se aclara la garganta y comienza. Eva era una enfermera. Fue la única que permaneció laborando en el hospital luego de que dejó de estar administrado por la iglesia. En ese entonces estaba en el noviciado, pero lo abandonó. No se retiró con el resto de la congregación. Se quedó para darle seguimiento a sus pacientes. Para ser específicos, para seguir tratando a Luz. Ellas estuvieron hace más de 40 años en ese hospital. Nadie entiende por qué ahora están hablando de ellas, por qué son relevantes tanto tiempo después. Luz, según cuenta la enfermera, fue ingresada al hospital psiquiátrico porque sus familiares la internaron a la fuerza. Querían hacerla pasar por loca o volverla loca encerrada en ese lugar. En esos años, nadie se interesó en obtener siquiera algún diagnóstico profesional. Tenían dinero y pagaron para que ella se quedara encerrada ahí. Pero ¿qué fue lo que les hizo para que ellos la condenaran a ese sanatorio?
Luz tenía amigos privados y rituales que practicaba a solas. Los familiares pensaron que aquí, cuidada por monjas y sacerdotes, estaría más cerca de los ojos de Dios. La enfermera que ha llegado a contarnos esta historia hace una pausa, agrega con voz baja y mirando por encima de su hombro que tiene una fundada sospecha de que los religiosos que administraban el hospicio abandonaron este lugar por una de las pacientes. Muy probablemente por Luz. Esa paciente hacía cosas espantosas y horribles por las noches, cosas que la lógica no podía soportar ni explicar. Eva se interesó en ese caso y no lo abandonó aún y cuando fue amenazada con ser expulsada. Dicen que quería practicarle un exorcismo. Las cosas al parecer no salieron tan bien como estaban planeadas y poco a poco la extraña y amenazadora personalidad de Luz devoró a Eva. Una terrorífica noche, la exnovicia perdió la cordura. La vieron echando espuma de la boca, gritando y azotando su cabeza contra la pared. No quedó más que internarla en ese lugar. Su espíritu fue palideciendo a pasos agigantados. De un momento a otro, ya también balbuceaba las mismas tonterías que Luz. Estaban tan juntas y sus pensamientos eran tan parecidas que más de uno pensó que ellas habían hecho algo así como un pacto. Una noche de tormenta desaparecieron, se fueron, aunque Eva no llegó muy lejos. La encontraron muerta, atada a ese árbol, con horribles heridas en las palmas de las manos. Los demás trabajadores terminaron de escuchar la historia. Algunos estaban asustados, temerosos, otros incrédulos. La enfermera no necesitaba de la aprobación de sus compañeros y antes de retirarse a checar su entrada, terminó diciendo: escuchen a sus pacientes, pónganles atención y así se darán cuenta de que Eva y Luz jamás se fueron de este lugar. Los enfermos saben que ellas rondan los dormitorios, las oficinas y las salas. Son solo de ellas dos las voces que hablan con los enfermos. ¡4! Ritual de medianoche. Roxana lanzó al fuego el último trozo de leña que quedaba del montón que habíamos recolectado por la tarde. Tan pronto se consumiera por completo la fogata, lo mejor sería que cada quien se fuera a dormir a su casa de campaña. Nos quedamos un rato más en torno al fuego, hasta que la oscuridad se apoderó del claro. Habíamos encontrado un mejor lugar para acampar que la vez pasada. A diferencia de la última vez que acampamos, subimos la ladera varios metros más hacia arriba hasta encontrar una pequeña planicie. La luna iluminaba un poco nuestros alrededores y en la fogata aún había trozos de leña incandescentes que no eran lo suficientemente luminosos como para que permaneciéramos más tiempo a la intemperie. Extendimos nuestras manos hacia el fuego por unos últimos minutos para calentarnos un poco antes de irnos a dormir. Esa sería una noche muy fría. Éramos 6, todos excursionábamos en pareja. En aquel entonces Roxana era mi novia. Los demás, Fermín y Alicia, Gilberto y Diana, siguen juntos hasta el día de hoy. Un par de horas después de que cada pareja se encerrara en sus respectivas casas de campaña, sucedió algo que al principio no clasifiqué como extraño. Roxana se levantó, salió de su bolsa de dormir y caminando de cuclillas buscó la salida.
Abrió de a poco el cierre de la casa de campaña y salió al exterior. Los pasos que daba con sus pies descalzos se fueron perdiendo en la vastedad del bosque. Yo no estaba por completo despierto, pero el rumor que hacían los animales nocturnos inundaba mis sentidos. Al salir, ella olvidó cerrar la entrada de la tienda de campaña. El aire frío de la noche entró y me espantó el sueño. Pensé que había ido al baño. Decidí esperar a que volviera para intentar dormir el resto de la madrugada. Mi reloj de pulsera hizo un pequeño bip que indicaba que justo habían dado las 12 de la noche. Era muy temprano para estar despierto en fin de semana, pero muy tarde para estar levantado a mitad del bosque, en medio de la nada. 20 minutos serían más que suficientes para ir al baño y regresar, a menos que ella se hubiera alejado y ahora estuviese perdida buscando el campamento. Me alarmé tras ese pensamiento y salí de inmediato de la bolsa de dormir y luego de la casa de campaña. Parecía una extraña aparición. Roxana se encontraba de pie a unos metros del campamento. No estaba sola. La acompañaban mis demás amigos. Alicia y Fermín, Gilberto y Diana formaban un pequeño círculo alrededor de la fogata. Roxana estaba de pie, descalza sobre las brasas. Aspiré el olor que se encontraba en el ambiente. De la fogata salía un poco de vapor y humo. El fuego se había apagado, pero unos cuantos pedazos pequeños de carbón seguían encendidos. Me froté los ojos con la punta de los dedos porque no creía lo que estaba viendo. Todos habían salido de su casa de campaña, en la madrugada, en la oscuridad y sin un motivo aparente. Fermín sostenía en su mano derecha un filoso cuchillo, el mismo que habíamos usado para cortar la carne que asamos por la tarde. La reluciente hoja de metal estaba enterrada en su brazo izquierdo. Él mismo se estaba infligiendo una herida. Le vi el rostro, tenía los ojos abiertos con la mirada perdida. Observé a los demás, incluyendo a mi pareja, y todos tenían la misma expresión. Estaban dormidos, desconocían seguramente lo que estaban haciendo. Del brazo derecho de Fermín salía sangre. El corte no era amplio ni muy profundo, era más bien como un piquete. Por un momento imaginé la piel y el músculo desgarrándose y entonces sentí escalofríos. A pesar de la hiriente incisión que le provocaba el filoso cuchillo, solo un delgado hilo de sangre resbalaba por su piel. En la oscuridad, supongo que unas cuantas gotas habían pintado el pasto de rojo. Sin hacer ruido y casi sin respirar los miré a todos nuevamente, de abajo para arriba. Alicia, Diana y Gilberto solo estaban de pie, sin moverse, sin hacer nada. Esta vez, ahora poniendo atención en la escena completa, noté que había alguien más junto a ellos. Alguien que no había llegado con nosotros. Tenía el cabello largo, pero sus facciones no eran precisamente humanas. Solo puedo decir que su rostro era alargado. Lo demás que vi escapaba de mi comprensión. Sentí que mi cerebro era incapaz de registrar esa criatura que mis ojos veían por primera vez en la vida. Verlo me comenzó a provocar náuseas, aunque a pesar de todo, no podía apartar mi mirada de ese extraño ser. Mientras transcurrían los segundos, me pareció observar que su cuerpo ligeramente cambiaba su forma. Poco a poco empezó a verse más humano,
con rasgos más definidos. Entonces dejó de verse como una extraña criatura, pero lucía espantosamente familiar. Se parecía un poco a mí. No sentí más que desconcierto. Era como si estuviera mirándome a través de un cristal distorsionado. Quise acercarme, pero no sabía qué haría cuando llamara la atención de mis compañeros. En un momento, escuché ronquidos provenientes de una de las tiendas de mis amigos. Las otras casas de campaña estaban cerradas. Eso fue aún más confuso y extraño. Sin embargo, lo peor estaba aún por pasar. De entre los árboles a mi derecha se escucharon ruidos. Alguien salió de la oscuridad. El ruido que hacían sus pasos alertó a mis compañeros, a mi novia y a la extraña criatura que se había convertido ante mis ojos. Yo también miré hacia la arboleda. Era Roxana. Imposible, estaría viendo doble. Al centro de la fogata también estaba ella, o había alguien muy parecido a ella. ¿Cuál era la explicación? Las personas que estaban en torno a la fogata la miraron salir de entre los árboles. Ella, mientras caminaba, miraba con cuidado el suelo, la tierra. Dio unos pasos más y esos hombres y mujeres, parados a unos metros de mí, se separaron y caminaron en distintas direcciones. Estuve a punto de seguirlos. Después de todo, no me quedaba claro quién era quién. Roxana llegó a mi encuentro. Tan pronto como me vio, le pregunté si había visto lo que estaba sucediendo ante los restos de la fogata. Me dijo que no, y efectivamente parecía no saber de qué le estaba hablando. Para demostrarle que había sido testigo de un evento paranormal e inexplicable, la llevé a las otras tiendas de campaña para mostrarle que nuestros amigos no estaban donde deberían estar. Pero cuál fue mi sorpresa cuando desde dentro de las casas salieron las voces de mis compañeros, quienes se preguntaron qué estaba sucediendo con nosotros. Yo ya había sentido terror cuando vi a Roxana y a ese otro hombre que se parecía a mí, a Fermín perforando su piel, básicamente a todos nosotros en medio de un extraño ritual. Ahora que supe que ninguno de mis compañeros había realmente participado en esa extraña escena, se me heló la sangre. Quise contarles, pero no supe por dónde empezar. ¿Cómo decirles lo que había visto sin parecer un loco? Roxana trató de tranquilizarme, sin entender por completo qué había sucedido mientras se internó en el bosque. A la mañana siguiente partimos del lugar. Yo iba caminando detrás de ellos, bajando por el sendero, esquivando las ramas, los pastos crecidos, mirando por encima del hombro, imaginando a aquellas criaturas convertidas en nosotros mismos. Un par de años después volvió a surgir la idea de regresar, de acampar en el mismo lugar. Pensé que deberíamos hacerlo en otro lado, explorar nuevas rutas, nuevos paisajes. No logramos ponernos de acuerdo y volvimos al mismo lugar. Esta vez yo iba solo. Lo que teníamos Roxana y yo no funcionó. Salí y conocí gente, pero hasta el momento en que regresamos al bosque a acampar, yo me mantuve soltero. Las cosas transcurrieron con normalidad, pero aún así no podía dejar de pensar en aquella ocasión. A pesar de que habían transcurrido 2 años, mi recuerdo sobre ese momento estaba fresco. Al terminar la noche, todos volvieron a sus casas de campaña. Yo me quedé un rato más,
pensando, apagando lo que quedaba de la fogata. Fue entonces que lo percibí. Una mirada se había posado sobre mi espalda. Venía de la espesura del bosque. Miré cautelosamente por encima del hombro. Ahí estaba. Roxana, o alguien muy parecido a ella, se asomaba por entre los troncos de los árboles. Miraba hacia el campamento desde una distancia considerable. Acechaba, parecía estar a punto de saltar de su escondite. La curiosidad me dejó paralizado y entonces no solo la reconocí a ella. A un costado, un hombre idéntico a mí también miraba el campamento, vigilando desde la lejanía. Regresé a mi casa de campaña, cerré bien, me hice a la idea de que cualquier cosa que sucediera en el exterior estaría fuera de mi control, hiciera algo al respecto o no. Lo único en que estuve de acuerdo inmediatamente después de que me encerré en la tienda es que jamás regresaría a ese lugar. ¿Serían las brujas tomando la forma humana de los visitantes en el bosque? ¿Cuáles son tus teorías? Esperamos tus comentarios y opiniones, ya sea en nuestro correo, redes sociales o en la zona de comentarios. Nos vemos en 2020. Te habla Conejo Negro. Te deseo un feliz año a nombre de todos los que aportamos tiempo y esfuerzo para darle vida a este canal. Gracias a ustedes hemos llevado tantas historias a nuevos oídos. Hemos cumplido el sueño de mantener con vida las historias que nos contaban nuestros abuelos. Esos relatos vivirán por siempre. Gracias a todas y a todos ustedes. Escúchanos a oscuras, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte. Alguien te observa en la oscuridad.